La radiografía que se puede hacer de América Latina es múltiple. Por un lado, señalar la heterogeneidad de la región. En segundo lugar, que estamos ya casi 40 años de un ciclo democrático continuado, con algunas excepciones evidentes, como pueden ser Cuba, Venezuela o incluso Nicaragua. Pero el saldo es más bien positivo. Lo que hay que tener en cuenta también es que entre octubre de 2017 y diciembre de este año de 2019 vamos a tener 14 elecciones presidenciales en la región, 2 en el último trimestre del 17, 6 en 2018, 6 en 2019, todavía hay pendientes 3, Argentina, Uruguay, Bolivia y la segunda vuelta que hay que tener en cuenta también de Guatemala. Pero lo que sí podemos señalar es que estamos frente a un cambio de ciclo intensificado también por los relevos que hubo en la presidencia de Cuba como consecuencia de la retirada de Raúl Castro, aunque este sigue manteniendo la Secretaría General del Partido Comunista, pero también por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, que iba a ser sometido a un proceso ante el Congreso de su país, y el relevo por Martín Vizcarra. Entonces todo este escenario va a configurar grandes modificaciones, no solamente dentro de los propios países donde estas elecciones han tenido lugar, sino también a escala regional, en las alianzas regionales, en las configuraciones de estas alianzas, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la decadencia de un ensayo, de un experimento de integración regional como pudo ser el ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, pero también en otras instancias de integración como pudo ser UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, o la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pues si uno tuviera que evaluar el estado de la integración regional latinoamericana en este momento, podría utilizar una sola palabra, que es crisis. Todo el sistema está prácticamente en crisis, y esto en líneas generales lo podemos achacar a 3 grandes problemas que podríamos sintetizar en 2 excesos y un déficit. Los excesos son el exceso de retórica, lo cual hace que todos los políticos se llenen la boca con las ventajas que tiene la integración regional, pero no definan qué significa esta ni cómo se va a implementar. Hay una pregunta, por ejemplo, pendiente, que nadie se atreve a plantear de una forma determinada, que es qué se quiere integrar. ¿Se quiere integrar a América Latina o se quiere integrar a América del Sur? Esto no está resuelto. El segundo gran exceso es el exceso de nacionalismo. Esto es una constante en prácticamente toda la región, en toda América Latina, y este exceso de nacionalismo lo que impide es ceder cuotas de soberanía a instancias supranacionales, sin las cuales es muy difícil avanzar en cualquier proceso de integración regional. Y el déficit es un déficit de liderazgo. Ni Brasil ni México, los 2 grandes países, las 2 grandes potencias regionales, quieren asumir los costes del liderazgo, y esto evidentemente condena a todo el proceso de integración regional a una dinámica muy negativa. Quizás en los últimos años hemos visto la emergencia de una iniciativa muy interesante como fue la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico implicó salir de ese ciclo que potenciaba la concertación y el diálogo político por encima del libre comercio y la economía, que había sido la tendencia de las instancias chavistas bolivarianas de integración. Pero la Alianza del Pacífico, formada por México, Colombia, Perú y Chile, supuso varios cambios importantes, ¿no?, en la dinámica de la integración regional hasta ese momento. La primera, la superación por la vía de los hechos de esa pregunta que decía antes nadie se atreve a plantear, de qué se quiere integrar. De hecho, la Alianza del Pacífico incorpora un país de América del Norte como México, con 3 países sudamericanos, Chile, Colombia y Perú. En segundo lugar, ha tenido o le ha dado un protagonismo muy intenso a los empresarios en el proceso de integración regional. El proceso de integración regional necesita de la participación de actores y de iniciativas privadas. Los regímenes populistas bolivarianos, muy partidarios del peso del Estado en la economía y en la política, habían relegado a los empresarios, y de alguna forma la Alianza del Pacífico recupera su papel.
Hablar del pacto Unión Europea-Mercosur implica de alguna manera incorporar no solamente las fuerzas que ha habido a su favor, sino también aquellas que están en contra. Lo que vemos es que en los recientes tratados que ha firmado la Unión Europea, algunos movimientos antiglobalización se han opuesto de forma sistemática. Un caso muy revelador y paradigmático de esta tendencia la vimos con el CETA, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Y digo que es bastante paradójico porque si hay algún país en el mundo que tiene estándares de protección laboral, de protección del medio ambiente, muy parecidos o muy similares a los europeos, es precisamente Canadá, ¿no? Pese a ello hubo grandes protestas, grandes movilizaciones populares que entre otras cuestiones achacaban a los negociadores del oscurantismo y del secretismo de la negociación, pero bueno, finalmente el tratado con Canadá pudo salir adelante. En este momento también hay protestas, bien de sectores partidarios de la preservación del entorno medioambiental, caso del Amazonas en relación con Brasil. Hay fuertes críticas a la política climática del gobierno de Jair Bolsonaro y en este sentido se critica mucho la relación que con el Pacto de París tiene el gobierno brasileño y en este sentido uno de los últimos condicionantes que impuso el gobierno de Macron para validar el pacto fue que Brasil no se retirara del Acuerdo de París. Y sin embargo, bueno, sigue habiendo grandes incógnitas sobre cuál va a ser la actitud de algunos países como Francia, que acaba de crear una comisión de expertos para valorar el contenido del tratado, ¿no? Pero en líneas generales podemos decir que muchos sectores partidarios de una protección, de una mayor protección medioambiental, son contrarios al tratado. El sistema presidencialista es una constante en América Latina, algunas diferencias de un país a otro, pero todos ellos tienen sistemas fuertemente presidencialistas, con un gran protagonismo del Poder Ejecutivo en relación tanto con el Poder Legislativo como con el Poder Judicial. ¿Es el presidencialismo latinoamericano un escollo para la consolidación democrática? Pues yo creo que más que el presidencialismo como tal, es la debilidad institucional la que debe ser tenida en consideración, ¿no? Es decir, el presidencialismo, aunque sea fuerte, si tiene buenos sistemas de pesos y contrapesos que lo acoten, que permitan que haya un control de las actividades del Ejecutivo mucho más estricto por parte y cercano por parte tanto de la justicia como del Parlamento, evidentemente podría tener otro recorrido, ¿no? De todas maneras, esta gran debilidad institucional la hemos visto, por ejemplo, en lo que ha sido una constante en los últimos 15, 20 años en América Latina, con independencia del color político de sus gobiernos, que fue el auge que hubo en algún momento en torno a la reelección, ¿no? Y este fenómeno, en realidad y en líneas generales, la reelección no es ni buena ni mala, es decir, la reelección forma parte de las reglas de juego, como por ejemplo también el presidencialismo. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando el gobierno de turno plantea modificar la Constitución o la legislación para introducir la reelección en su propio beneficio. Es decir, que el gobierno se convierte no solamente en jugador, sino también en árbitro, en juez del partido, ¿no? Y esto ha sido así a tal punto que prácticamente todos los gobernantes que introdujeron la reelección, la figura de la reelección, fueron reelegidos. La desigualdad económica en América Latina es uno de los grandes problemas de la región. De hecho, América Latina es la región más desigual del mundo. ¿Tiene relación la desigualdad con la gran violencia existente en la región? Esta es una pregunta bastante recurrente que estudiosos de todo tipo
básicamente de las ciencias sociales, pero también de la economía, se repiten con bastante asiduidad, ¿no? Evidentemente, la desigualdad y la pobreza son elementos que hay que tener presentes para poder explicar la gran violencia existente en muchos países de América Latina. De hecho, si medimos la violencia en función de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, lo que vemos es que los países con mayores tasas de homicidio, o los que encabezan la lista, como pueden ser los países del Triángulo Norte, de América Central, El Salvador, Guatemala y Honduras, o inclusive países como Venezuela, tienen altas tasas de homicidio, inclusive que de las 40 ciudades más peligrosas del mundo, también en función de su tasa de homicidios, más de 30 están en América Latina, pues esto nos da una idea de la intensidad y la magnitud del problema. De todas formas, no es lícito establecer una correlación lineal entre desigualdad o pobreza con violencia, ¿no? Hay países como Nicaragua, por ejemplo, que son países de un gran nivel de pobreza, pero que no tienen las tasas de violencia que tienen otros países que aparentemente son más ricos, menos pobres e inclusive menos desiguales. ¿Qué puede hacer España? Bueno, España por sí sola necesita también de la ayuda y la complicidad de América Latina. España, como miembro de la Unión Europea, está interesada en mostrar ante la Unión Europea y ante sus socios que América Latina importa. Y esto es una de las tareas fundamentales, ¿no? Es decir, y en ese sentido, por ejemplo, en las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur, a las que aludíamos antes, pues el papel de España fue decisivo, inclusive en el último momento forzando y empujando a sus pares europeos a cerrar una negociación que se estaba estirando ya durante demasiado tiempo, ¿no? Entonces, España tiene que sí seguir mirando hacia América Latina, tiene que liderar de alguna manera los esfuerzos europeos por aproximarse a una región que es parte, como la propia Europa, de Occidente y por lo tanto los puntos en común desde una perspectiva de valores compartidos, de defensa de libertades, de derechos humanos, es sumamente importante.